pues, del proyecto de la cultura de la felicidad. Ese proyecto de la cultura de la felicidad, pues digamos que inicialmente con una maestría que hice en inteligencia espiritual para la salud con Diego Parra, entonces aprendí, digamos, estos conceptos de 5 inteligencias que promueven o que desarrollando esas 5 inteligencias de forma equilibrada, el resultado será un ser humano feliz. La primera es la inteligencia social. Si amo a los demás, tendré buenas relaciones. La empatía consiste en conocer los sentimientos de otra persona, sentir lo que está sintiendo y responder compasivamente. Es decir, le reconozco, siento lo mismo que el otro y actúo para ayudarle. No trates a los demás como te gustaría ser tratado, sino como los demás quisieran ser tratados. Esa era la primera inteligencia, la que nos permite obviamente estar en sociedad y lograr lazos empáticos entre maestros, profesores, en fin, en toda la comunidad. La otra es la inteligencia biológica, ¿sí? Si amo mi cuerpo, estaré sano, ¿sí? Si el estudiante conoce cómo funciona su cuerpo, pues obviamente tendrá hábitos saludables de vida, nutrición saludable, en fin, todo ese tipo de acciones que hacen que su cuerpo cada vez sea más saludable en la medida que tenga inteligencia biológica, ¿sí? Ya serían el conjunto de áreas que estén trabajando en el currículo, cuáles de ellas están propiciando el desarrollo de esa inteligencia biológica. La inteligencia emocional. Si me amo a mí mismo, tendré paz interior. Cuando comprendemos que son nuestros pensamientos los que generan nuestros sentimientos, podremos vacunarnos contra la rabia, la ira, el apego, el aburrimiento, la tristeza, el miedo, la envidia, la preocupación, el estrés, los celos, etcétera, ¿sí? Donde tendremos que recuperar primero la paz es en nuestro interior, ¿sí? La inteligencia emocional creo que ha estado ausente de las aulas de clase. Pocos nos preocupamos por esa inteligencia, ¿sí? La siguiente es la inteligencia financiera, ¿sí? Que tiene que ver más con la vocación del servicio, ¿sí? Si amo el servicio, habrá prosperidad, ¿sí? Conscientes de nuestra abundancia, nuestra cultura, sufrimos por lo que carecemos y no disfrutamos de lo que tenemos. Yo creo que nos centramos más en las cosas que nos hacen falta que utilizar o sentirnos orgullosos de las cosas que tenemos. El énfasis tendrá que ser eso, conocer nuestras fortalezas y ponerlas al servicio de la humanidad. Y en contraprestación a ese servicio, pues vendrá, digamos, la prosperidad. Y finalmente, la inteligencia espiritual, ¿sí? Si amo la vida, me adaptaré. Donde la vida te ponga, simplemente da lo mejor de ti. Es básicamente eso. Entonces, pensamos que con el desarrollo equilibrado de estas 5 inteligencias nos propiciaba un ser humano feliz, ¿sí? Viene algo que dice ahí arepas, ¿sí? Arepas. Arepas sería como un muy buen indicador para determinar si lo que estoy haciendo voy por buen camino, ¿sí? Es básicamente la A es de aprendizaje. Si la actividad que yo estoy haciendo actualmente me está generando mayor aprendizaje, quiere decir de que voy bien, ¿sí? Es un buen indicador, ¿sí? Si lo que estoy haciendo me está propiciando mejorar mis relaciones, tengo más empatía con los seres humanos que me rodean, voy bien. Si esa actividad que estoy haciendo y prestando ese servicio, con ello estoy mejorando mi economía, voy bien, ¿sí? Si esa actividad que estoy desarrollando me genera paz interior, tranquilidad espiritual frente a la vida, voy bien, ¿sí? Si tengo adaptabilidad, voy bien. Y si está mejorando mi salud, voy bien. Si cualquier actividad que estemos desarrollando, nosotros le ponemos los chulitos a cada uno de ellos, quiere decir de que la actividad que estamos desarrollando, la estamos desarrollando bien y vamos en buen camino, ¿sí? Como se dan cuenta, esas arepas contienen, digamos, de los 3 cerebros, ¿sí? Tanto el cerebro izquierdo, que tiene que ver con todo lo de el aprendizaje, con todo lo del el cerebro central, como la salud, la economía, y con el cerebro derecho, que tiene que ver ya con la paz interior, la adaptabilidad y relaciones, ¿sí? Aunque esa podría también estar en cerebro central, ¿sí? Entonces, este sería un muy buen indicador
que nos diría si vamos por la dirección adecuada, ¿sí? Es buena pregunta. Si lo que cada uno de ustedes está haciendo le produce arepas, quiere decir de que va bien, sígalo haciendo, que va muy bien, va por buen camino. Juntando entonces ese concepto de ese desarrollo de esa 5 inteligencia, lo sumamos, digamos, ya al concepto tricerebral que habíamos aprendido ya en el 2003 y que habíamos puesto en práctica en Palmira, pues dijimos, vamos a juntarlos a ver si podemos crear una sinergia bien importante en esta comunidad, en el colegio, en el Peñol, y que pudiéramos efectivamente reconocernos a nivel, qué sé yo, a nivel mundial, como la institución educativa que promueve la felicidad de todos sus miembros, ¿sí? Entonces, en ese barco fue que nos embarcamos, llamémoslo así, ahí, digamos, John Fernando nos prestó, digamos, toda la asesoría. Ya vamos a contar aquí, digamos, los proyectos que se tenían o se tienen, pues, digamos, estipulados para desarrollar cómo juntar esas 5 inteligencias que nos hacen felices con todo el concepto tricerebral, con toda la cibernética social proporcionalista, ¿sí? Entonces, el propósito nuestro era ese, ¿sí? Cultura de la felicidad. El resultado del proyecto, pues, era formar seres humanos felices, felices. Y estamos partiendo del desarrollo de esas 5 inteligencias que acabamos de mencionar, la biológica, la emocional, la social, la financiera y la espiritual, ¿sí? Junto, pues, con todo lo de cibernética social proporcionalista, ¿sí? Para eso tendríamos una serie de subproyectos y tendríamos unos productos, pero también tendríamos unos indicadores que también nos dirían, pues eso serían como las arepas que nos indicarían si vamos en la dirección adecuada, si estamos logrando formar seres humanos más felices, ¿sí? Esos indicadores pues tendrían que ver que tendría que haber más aprendizaje, ¿sí? Los niños y niñas del colegio tendrían que aprender más, ¿sí? Porque tendrían un ambiente donde eran niños felices, ¿sí? Tendría que haber mayor calidad educativa, ¿sí? De mayor calidad, más cualificado, digamos, el servicio. Tendría que haber mejores relaciones, ¿sí? Y eso lo mediríamos en la medida en que el manual de convivencia, que era fruto del consenso, pues existieran menos conflictos, ¿sí? Hubiera más armonía, más autoestima, ¿sí? Que hubiera más salud, ¿sí? Que hubiera más satisfacción, menos deserción, que el estudiante se quedara, pero que se quedara aprendiendo, ¿sí? Y que hubiera más promoción, mejores pruebas a ver, ¿sí? Y mejores pruebas ICFES, ¿sí? Esos serían los indicadores que nos dirían, vamos por el camino indicado, ¿sí? La serie de subproyectos está ¿sí? El primero era ese entrenamiento de educadores en cibernética social proporcionalista, ¿sí? Que ellos entendieran bien cómo funciona el cerebro, que supieran que en el aula de clase habían múltiples habilidades, igual como ellos los tenían, ¿sí? Que los maestros pues eran buenos en sociales, o eran buenos en educación física, o eran buenos en matemáticas, o eran buenos en arte, o eran buenos en economía, en fin, que igual que ellos tenían esos gustos de acuerdo a su característica tricerebral, igualmente los estudiantes lo tendrían, ¿sí? Que aprendieran todo lo de la programación neurolingüística, que aprendieran todo lo de en fin, cómo aprende el cerebro, ¿sí? Ese era el paseo que tendríamos que montarnos todos, ¿sí? Tendríamos que involucrar a los padres de familia y tendríamos que tener una carrera de padres y madres de familia para que todo lo que hiciéramos nosotros en el aula de clase, pues efectivamente ellos estuvieran replicándolos, estuvieran fortaleciéndolo desde los hogares. Igualmente, a los estudiantes formamos una escuela triádica de liderazgo juvenil, dirigido fundamentalmente a estudiantes de 10º y 11º, donde obviamente primero vendría toda la capacitación de cibernética social, luego tendría que ser que ellos escogieran un proyecto y que lo llevaran a cabo, pero que igualmente generaran sucesores, ¿sí? Que ellos eran los encargados de replicar, que inicialmente poníamos a rodar la bola, pero ellos los mismos los que tenían que imprimir la energía y siguiera y continuara, ¿sí? Pensábamos que los estudiantes que participaran en el gobierno escolar de la institución necesariamente tenían que haber pasado por la escuela triádica de liderazgo en la institución, ¿sí? Se hacían, digamos, las convivencias estudiantiles, todo lo del proyecto de vida,
se desarrollaban los múltiples proyectos que se impulsaban los múltiples proyectos que se ejecutaban en la institución, el Festival de Teatro, Oratoria, Juegos Deportivos, Interclases, en fin, un sinnúmero de proyectos que se ejecutaban en la institución y que le estaríamos dando sentido a cada uno de ellos, ¿sí? Y obviamente el proyecto también tendría adquirir equipos y dotación para diferentes proyectos que se ejecutaran pues en la institución. Esos serían pues digamos los subproyectos, ¿sí? Los productos de estos subproyectos pues tendría que haber hecho el ajuste al direccionamiento estratégico de la institución, al diseño curricular, al modelo pedagógico, porque ya sabíamos los estudiantes en qué lenguaje o en qué idioma es que aprenden. Tendríamos nuestro manual de convivencia concertado con todos los estudiantes, en fin, y tendríamos, digamos, nuestro propio sistema de evaluación, donde existiera pues la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿sí? En fin, ese tendría que ser un producto visible de este proyecto, ¿sí? El manual de convivencia familiar tendría que existir, el proyecto de vida familiar también, ¿sí? Que los padres conocieran todas las orientaciones sobre las etapas de la vida de sus hijos, la manera de manejar las relaciones en el hogar, en fin. Y a nivel, digamos, ya en la institución, se continuaban con todos los semilleros académicos de la institución, ¿sí? Que teníamos suficientes, ¿sí? En física, en química, en tecnología, en fin, en ciencias naturales, en fin, proyectos productivos que ejecutarían en la institución, porque era una institución que tenía media técnica o tiene media técnica, en toda la parte artística, porque habían múltiples proyectos de impulso, pues, a las fortalezas artísticas de los estudiantes y culturales y deportivas. Esto enmarcaba todo este proceso, ¿sí? Alcanzamos a desarrollar algunas etapas de este proyecto, pero bueno, finalmente no lo pudimos ejecutar completamente, pero por supuesto que nos quedaron grandes aprendizajes de este proceso. Se inició el trabajo con todos los maestros en cibernética social, con John Fernando, Chris también estuvo allá con nosotros, tuvimos una videoconferencia con el doctor Valdemar de Gregory, en fin, también se inició el proceso con padres de familia, capacitaciones con padres de familia. La idea es que hacíamos esas capacitaciones en las noches, las grabábamos, luego las retransmitíamos por el canal local de televisión, se recibían inquietudes con los padres de familia por redes sociales y luego se iba retroalimentando el proceso. Se inició el trabajo también de la Escuela Triádica de Liderazgo Juvenil con los estudiantes de décimo y undécimo. En este proyecto estuvo involucrado, digamos, la administración municipal, algunas empresas, algunas cooperativas del municipio del Peñol, pero igualmente la parte sacra, la iglesia también estaba comprometida con el desarrollo del proyecto. Se hizo, pues, digamos, la inauguración, se hizo, pues, digamos, como todo el comienzo. Bueno, se tuvo, digamos, múltiples dificultades para su ejecución. Definitivamente tuvimos que abortar el proceso como tal, pero digamos que se siguió a la cabeza mía y con, digamos, algunos coordinadores de la institución, junto con la psicóloga, que entendíamos claramente hacia dónde tendríamos que caminar, que si no lo podíamos hacer abiertamente con toda la comunidad, pues las acciones nuestras individuales que planeamos durante la semana, durante el semestre, iban todas encaminadas a fortalecer, digamos, estos aspectos, ¿sí? Si ya no, digamos, con la asesoría directa de John Fernando Sandoval en la ejecución del proyecto y que los profesores para ellos no fuera como transparente que estamos trabajando, digamos, todo este concepto tricerebral en el desarrollo de nuestra institución, digamos, la parte administrativa sí continuamos como en esa misma línea, ¿sí? Y obviamente continuamos con escuelas de padres, en fin, los proyectos que ejecutaban en la institución iban todos como encaminados en esa dirección, ¿sí? Logros, pues obviamente en la primera experiencia pues de Palmira, la muestra de que la escuela sí se puede adaptar a las habilidades de sus estudiantes,
La escuela ha venido, decía hace rato, respondiendo preguntas que nunca se han hecho sus estudiantes. Es hora de responder las preguntas a ellos, ¿sí? También tener claridad que para que haya aprendizaje es indispensable el respeto, la admiración y fundamentalmente el afecto, ¿sí? Se hizo, digamos, transformación en la comunidad educativa de Palmira. El proyecto aún sigue, se reconoce a nivel nacional, a nivel departamental, como colegio Nicole el Movimiento. Se ha mejorado académicamente bastante, digamos, allá en la institución. Se logró, digamos, elevar la autoestima de los estudiantes. Aún se hizo, como anécdota, algún concurso entre las dos instituciones cuando yo ya estaba en el León 13 y vinieron estudiantes de Palmira de grado tercero, quinto, séptimo, noveno y undécimo, y del grado quinto, creo que fue, ganó las pruebas de matemáticas a los estudiantes de la zona urbana, ¿sí? Absolutamente orgulloso del proceso, y los muchachos absolutamente despiertos. Teníamos una banda, en el colegio éramos más o menos 280 estudiantes y en la banda éramos como 110. O sea, casi todo el colegio pertenecía a la banda músico marcial de la institución, ¿sí? Son campeones nacionales de softball, campeones departamentales de atletismo, de puestos reconocidos en lanzamiento de jabalina, en heptatlón, en fin. La actividad deportiva en el colegio es supremamente nutrida y es un orgullo para el municipio y también para el departamento de Antioquia, ¿sí? El colegio con esas fortalezas, el colegio rural, ¿sí? El fortalecimiento de los vínculos entre estudiantes y profesores es extraordinario, ¿sí? Los padres de familia también. Cada vez que hay encuentros allá en la zona rural, pues digamos, se nota el afecto que existe entre los maestros y sus estudiantes, ¿sí? Y se mejoró ostensiblemente la autoestima, ¿sí? Del colegio urbano, pues digamos que quedan grandes aprendizajes, obviamente también, pero nos quedan más que satisfacciones por la meta cumplida, quedan retos para poder que, digamos, en otra institución lo puedan llevar a cabo, ¿sí? Y el primero de ellos, pues, tiene que ver con que las grandes transformaciones empiezan siempre por tu transformación, ¿sí? No podemos buscar afuera lo que tenemos que encontrar adentro, ¿sí? Para poder, digamos, reflejarlo afuera, ¿sí? Y el concepto de la felicidad, lo primero es que uno se tiene que sentir que es feliz, ¿sí? Porque esa era una de las principales dificultades en el León 13, donde, digamos, los profes son altamente cualificados, académicamente extraordinarios, obviamente muchos cerebro izquierdo, supremamente críticos, pero digamos algunos de ellos no se sentían muy cómodos, digamos, en la institución por el número de estudiantes, por el sinnúmero de actividades en la institución, en fin, por todo lo que conlleva, digamos, una institución tan grande y, digamos, con tantas exigencias, llamémoslo así. Entonces, digamos, muchísimos maestros no se sentían plenamente felices, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de la cultura de la felicidad, pues eso, lo primero que sentían como cierta repulsión, pues digamos algunos, ¿sí? Inclusive algunas actividades que hicimos con los estudiantes, perdón, con los maestros, por ejemplo, poner a un maestro la cabeza en una silla y las piernas en otra y que se sentara una persona, ¿sí? Convertido completamente en un árbol completamente sólido y no pasaba nada, pues digamos, después de eso hubo un incidente de un maestro con un padre de familia y entonces todo lo atribuían de que porque allá en el colegio se estaba haciendo cosas de brujería y que eso era satánico y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces digamos que ahí se presentaron todo tipo de dificultades, se hicieron evaluaciones, inclusive con el alcalde a bordo, con la jefe de núcleo a bordo, planteamos todas las posibilidades de cambiar, de ajustar el proyecto, pero definitivamente no fue posible, ¿sí? Otro reto para otro aprendizaje tiene que ver con que es mejor sumar de uno en uno, ¿sí? Que pretender empezar todos a la vez. Una institución, como lo decía, 2.200 estudiantes, 85 personas en la institución y decir, y todas subirlas en el mismo barco a la vez, fue, digamos, uno de los errores más grandes que
que tuvimos, ¿sí? Era preferible haber arrancado con uno y ese se fuera sumando y a lo mejor el éxito lo hubiéramos podido alcanzar, ¿sí? Lo otro es que cuando usted exprime una naranja, lo que sale es jugo de naranja, ¿sí? Definitivamente nadie puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Lo primero tendríamos que trabajar en la parte interior nuestra para poder que lo que salga cuando nos escurre es justamente lo que queremos ver en los demás, ¿sí? Y digamos que finalmente uno de los aprendizajes también muy fuerte tiene que ver con el juego triádico de poder, que entendamos que ese siempre existe, que siempre está el antioficial, que siempre están los oficiales, que siempre están los oscilantes, ¿sí? Y que ese juego triádico de poder existe y que en un ambiente como en el León 13, con personal con altamente cualificado, con grandes méritos académicos, pues digamos son igualmente personas absolutamente críticas en las cuales pues primero tendríamos que convencerlos, ¿sí? O de alguna forma hacer que la idea nazca de ellos para poder que, digamos, pudiéramos llevar a feliz término, ¿sí? Básicamente esos son los que quería compartirles con ustedes, digamos, como los sabores, pero también los sinsabores del proyecto, pero que definitivamente lo tenemos que evaluar como supremamente positivo, ¿sí? Porque estos retos, digamos, nos tienen que servir para cuando emprendamos nuevos proyectos poder tenerlos en cuenta absolutamente y poder, digamos, llevar a feliz término el proyecto, ¿sí? Yo me retiré ya el año pasado, pues, del servicio, pues, educativo de, de, me retiré del servicio educativo oficial, ya oficialmente pensionado desde el año pasado, haciendo uso de buen retiro, dedicado a otras actividades y, bueno, John Fernando me invita a que comparte esta experiencia y con todo el cariño lo he hecho. Ahora abrimos, si tienen alguna pregunta, algún comentario y que si lo sabemos lo haremos y si no, nos lo dejamos de tarea para todos. Bueno, yo te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla porque todavía estamos viendo la pantalla. Exacto, te agradezco sobremanera la exposición y abrimos para el público un espacio tenemos 15, 20 minutos para preguntas. Entonces, abren el micrófono quienes quieran hacer alguna pregunta al profesor y comenzamos este diálogo. Tengo por aquí, hay una pregunta en el chat. Dice, gracias. Para los participantes de otros países, definir qué es una arepa, pan de maíz de forma circular que se puede cocinar asado o a la parrilla. Se rellena o acompaña con diferentes ingredientes según las regiones. Es típico de América, especialmente de Colombia y Venezuela. Ah, bueno, ya ahí tenemos una explicación. Todos ustedes lo tienen en el chat. Muchas gracias a quien nos envió la definición. Ah, también le pusimos en el chat el link a un video que ubica dónde está el Peñol y al video completo que nos presentó José Iván, que él lo que hizo fue una edición de un video que dura 1 hora. Entonces está el enlace. Muy bien, ¿quién participa? ¿Quién empieza preguntándole a José Iván de esta experiencia? A ver, por aquí. Parece que no se generaron inquietudes con esta presentación. Ah, Pío quiere hablar. Dale. Gracias, John y José Iván. Sí, Antioquia es tierra de emprendedores, tierra de empresarios desde los tiempos remotos de la colonia. Y quisiera saber qué tanta aproximación se hizo al sector empresarial y cuál fue la respuesta. Les decía que en el proyecto pues, de León 13 participaron cooperativas del Peñol, ¿sí? Que era FAN y Prevenservicios, que eran
cooperativas del Peñol, aportaron ahí, pues, digamos, su granito de arena, ¿sí? Igualmente en el Peñol hay otras cooperativas como Compab, que también se asociaba, pues, al proyecto como tal, ¿sí? Entonces, digamos que el sector productivo en la zona urbana se vinculó, pues, al proyecto, ¿sí? En la zona rural, pues, digamos que se hizo la gestión, como lo mencionamos ahí, con Prodepaz, se presentaron una serie de proyectos y nos avalaron unos recursos con los cuales pudimos hacer toda esa dotación en la parte artística, cultural y deportiva en Palmira, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado fue más presente, obviamente, en la zona urbana que en la zona rural, digamos, la parte comercial, que no es mucha en el Peñol, pero, digamos, los pocos sí se vincularon. Bueno, ¿quién más tiene inquietud con este proyecto? Miguel, dale, Miguel. Sí, buenas tardes, profesor. Me parece bien interesante la experiencia. Mi consulta es, ¿la tienen formulada como un modelo educativo y está este modelo avalizado por las autoridades del Ministerio de Educación? A ver, de todas formas, no digamos que avalada por el Ministerio de Educación, pero sin embargo, lo de Mi Cole en Movimiento sigue siendo como el eje articulador de todos los proyectos institucionales, ¿sí? A nivel de Antioquia, ha recibido reconocimiento en la institución por el modelo que están aplicando, es reconocida, digamos, a nivel de Antioquia, ¿sí? Algunos a nivel nacional sobre el proyecto como Mi Cole en Movimiento, lo conocen como el colegio que se mueve, ¿sí? Y repito que ha sido, digamos, distinguido por ese modelo, pues, a nivel departamental, ¿sí? El colegio, como colegio, nosotros participamos en el proyecto, había un concurso del Colegio de Innovación, se llamaba en ese momento, ¿sí? El Colegio de Innovación. Yo presenté el proyecto al Colegio de Innovación para acceder a recursos, ¿sí? Porque la ejecución del proyecto de la cultura de la felicidad nos invertíamos como unos, bueno, eso es poco dinero, pero finalmente para una institución era mucho, eran como 240, 250 millones de pesos que valía la ejecución de ese proyecto. Estaba pues cuantificado cuánto debía colocar, digamos, el municipio, cuánto la institución y cuánto, digamos, las empresas para su ejecución. Entonces, presentamos el proyecto a nivel departamental, pero quedamos de segundo, ¿sí? Lo que sí hicieron fue que nos hicieron padrinos de un colegio en San Luis, ¿sí? En un colegio de San Luis, pues digamos que el padrinazgo no fue tan efectivo, pero sí estuve pues allá en el colegio de San Luis contando la experiencia en una reunión con todos los maestros del municipio de San Luis, contándole la experiencia del colegio de innovación, que era el de la cultura de la felicidad, ¿sí? Lo llevamos, digamos, a varias partes del departamento, a la Universidad Católica de Oriente, donde tuvimos muy buena recepción. Ellos querían de pronto montar un diplomado para hacer la capacitación a todos los maestros en todo lo de la cibernética social y también en todo lo de la desarrollo de las 5 inteligencias, pero lo estaban viendo más por la parte económica, ¿sí? Y yo les decía, los maestros no van a tener recursos para decir que se van a hacer un proyecto de capacitación para luego la ejecución del proyecto. Tenemos que gestionar recursos con el municipio, con el departamento, con otro, pero el maestro no va a meter la mano al bolsillo para pagar eso, ¿sí? Y digamos que ahí fue cuando llegamos con John Fernando Sandoval y él fue el que nos hizo, pues, digamos, todo este proceso, que además también pudo haber sido uno de los tropiezos que hayamos tenido, ¿sí? Porque algunos de los maestros que estamos ya en el León 13 habían participado en la formación del 2003, ¿sí? Del 2003 y allá estamos en el 2014, 2015, ¿sí? Y ellos decían, pero es que eso ya lo sabemos. Entonces yo les decía, bueno, pero muéstrenme siquiera una actividad de la que se propuso en ese momento que ustedes hayan desarrollado con sus estudiantes y que la tengamos para evaluarla, ¿sí? Entonces digamos que no existía pues tampoco, ¿sí? Hay algo que quiero decir para complementar y es que las instituciones educativas tienen algo que se denomina el PEI, el Proyecto Educativo Institucional, y el modelo del Cole en Movimiento forma parte del PEI, del Colegio Palmira. Del Colegio Palmira, claro.
Bueno, ¿alguna otra inquietud frente al Bueno, juego triádico, por quisiera ejemplo? participar. Perdón, Yo ¿quién? quisiera participar. Sí, sí, claro. Don Pregunta. Fernando. Siga, siga. Bueno, Don mi Fernando. nombre, ¿aló? Siga, Mi siga. nombre es Teodoro Gómez. ¿Aló? Sí, señor, Teodoro, Don sí. Fernando. Bueno, mucho gusto. Un saludo especial para todos ustedes. No había entrado a las conferencias de ustedes, pero me parece sumamente importante porque hace muchos años conocí a Valdemar de Gregory y admiro este sistema de cibernética social proporcionalista y he estado en algunos congresos, pero me llama mucho la atención ver que esto ya está cogiendo fuerza en los colegios. Ojalá. Yo actualmente trabajo en la Universidad de la Gran Colombia y allí en alguna oportunidad llevamos a Valdemar de Gregory para que nos dictara una charla y consideramos que este tema es de gran importancia para nuestro tiempo. Nosotros estamos trabajando allí con la neurociencia, por consiguiente la cibernética social proporcionalista nos puede ayudar muchísimo y realmente es que el problema de la efectividad, el problema de la inteligencia emocional es necesario fortalecerlo y yo creo que si ya se han hecho experiencias en colegios, sería muy bueno ir canalizando esto también para llevarlo a las universidades. Bueno, les habló Teodoro Gómez y un cordial saludo para todos ustedes. Les deseo mucho éxito y me parece fundamental cuando haya otra conversación, otra teleconferencia, de pronto poder charlar con ustedes. Muchas gracias, Muy don bien, Iván profe. y don Fernando. Muy amables. Gracias, profesor. Bueno, Fernando. ahí está para que se ponga en contacto con Pío, Pío García, que está en Bogotá, que de pronto pueden adelantar algo en la universidad, me parece excelente. También había visto que levantó la mano Alirio, estaba pidiendo la palabra. Muy buenas tardes, don Hola, Fernando. Alirio. Muchas gracias, pues, y felicitaciones a ese constructor de arepa por allá en el oriente antioqueño. Muchas gracias, don Alirio. Felicitaciones, hombre, de verdad que muy agradable. Cada vez estos encuentros se ponen más especiales y más cuando uno encuentra iniciativas como estas. Quiero resaltar y repetir los dos eslogans de sus dos instituciones, ¿no es cierto? Tu ser, nuestra razón de ser, y la cultura de la felicidad, nuestro propósito. Ahora alguien preguntaba que cómo había sido la interacción de pronto Pío preguntaba con el gremio empresarial antioqueño. De alguna manera el año pasado yo creo que de alguna manera su frase de la felicidad la retomó la Caja de Compensación con FENALCO y hizo inclusive un congreso pues con todas las de la ley sobre el tema de la felicidad. Entonces yo simplemente quería preguntarle en esa gran gestión que usted hizo de promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, ¿cómo fue la aceptación, por ejemplo, de los padres de familia con los chicos? Yo los veía muy alegres pues en esa parte silvestre, caminando, y me encanta el tema del movimiento, integrar el movimiento con el saber. ¿Cómo fue la aceptación, cómo fue la experiencia con la comunidad, sobre todo con la comunidad adulta, con los padres de familia, en ese gran proyecto que usted promovió por allá? Bueno, a ver, en la zona rural, digamos, la participación de los padres, pues era un poco menos, ¿sí? Pero una vez ejecutado, digamos, el proyecto, ellos participan activamente. O sea, los padres de familia en el sector rural son también muy participativos, ¿sí? Y gozan de como un reconocimiento mutuo, ¿sí? Entre los profesores, estudiantes y padres de familia, ¿sí? Yo nunca he escuchado hablar mal a un profesor de un padre de familia y menos de un padre de familia de un profesor en la zona rural, ¿sí? En Palmira, ¿sí? En la zona urbana sí es mucho más complejo, ¿sí? Porque en la zona urbana teníamos más o menos unos 1.500 padres de familia. Tradicionalmente se trabajan, digamos, todas las escuelas de padres en todas las instituciones del municipio.
bueno, y del departamento, sí, pero específicamente allá en la institución, sí, realizamos charlas con padres de familia periódicamente, sí. Como les decía con John Fernando, se empezó el proyecto de muy buena manera, sí. Teníamos un auditorio con más de 300 padres de familia, digamos, en las primeras intervenciones que se realizaron, ¿sí? De todas formas, hay que jugar mucho con los horarios, de los tiempos en las cuales se hacen, digamos, todas estas escuelas de padres de familia para poder que haya, digamos, la acogida, ¿sí? Esa también se convertía de pronto en alguna dificultad, ¿sí? En que, por ejemplo, un padre de familia le quedaba muy bien por la noche, pero digamos un maestro ya asistir a la institución en las noches es más complejo, ¿sí? O un sábado, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se presentaban, digamos, algunas dificultades, pero en términos generales, decíamos que sí se tiene buena acogida del proyecto, obviamente, en la institución, y reitero que si hubo necesidad de abortarlo como tal, los otros ejercicios que se hacían en la institución, pues digamos, iban todos encaminados a fortalecer, digamos, algunas de esas inteligencias que tenían ellos, ¿sí? En el colegio como tal se hacían o se hacen retiros espirituales, es una hermosura los padres de familia, las actividades que realizan en la institución para el recibimiento, ¿sí? Eso es espectacular, con comida, con brindis, con velas, serenata, con discursos tanto del padre de familia por sus hijos, porque ellos se van 3 días de unos retiros espirituales y ellos regresan, digamos, entre comillas, transformados, ¿sí? Uno aspira de que eso permanezca en el tiempo. Entonces, digamos que las acciones que se hacían posterior a ello en la institución, pues todas iban encaminadas al fortalecimiento de ello, de esas inteligencias, de esas habilidades que tenían los estudiantes, así no fuera como oficialmente que estamos ejecutando el proyecto de la cultura de la felicidad. Bueno, la última intervención entonces para comenzar a cerrar nuestro encuentro de hoy. ¿Quién hace la última pregunta? Yo. Lo apagaste, ahora sí. Yo quiero decir algo. Primero, felicitarlo por las enseñanzas que nos está dando de cómo cibernética social se puede aplicar en diferentes dimensiones. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es como ese resultado que han tenido frente al trabajo de la exploración vocacional de los muchachos y la elección de una carrera? Me imagino que ha sido uno de los prototipos de la necesidad que han tenido a nivel de la escuela y de la orientación profesional. Claro, en la zona urbana, pues era un colegio con que teníamos media técnica en agropecuaria, media técnica en sistemas y en comercio, ¿sí? En el pasado tuvimos énfasis en matemáticas, énfasis en lenguaje, énfasis en idiomas, en ciencias naturales. Nos hemos movido mucho buscando cuáles eran las habilidades de los estudiantes y poniéndoles alternativas para que ellos escogieran, ¿sí? Inclusive teníamos materias semestralizadas, cosa que no pasaba en otros colegios, lo hacíamos semestralizados y nos decían, ¿cómo ustedes se atreven, por decir algo, a decirle a un maestro que este primer semestre trabaje 24 horas? Pero que en el otro trabaje 20, para poder que sean, digamos, en promedio las 22, ¿sí? Pero teníamos maestros comprometidos en su momento y tendríamos esa variedad. Hacemos talleres, o se hacían talleres con los estudiantes del grado 9º, los mismos estudiantes que estaban en las profundizaciones iban y contaban las experiencias, los llevamos a la granja, o los de comercio contaban las experiencias a los estudiantes de 9º, acompañados de los profesores, y hacíamos encuestas para poder determinar hacia cuáles eran los gustos que tenían los estudiantes, ¿sí? Si alguna profundización tenía muchísima gente, pues entonces ahí entraban, digamos, los profesores a convencer de alguna forma al estudiante, a decir, usted tiene mayor habilidad para este programa, para este otro, ¿sí? Entonces, eso para la parte de las profundizaciones, ¿sí? Y en la parte de orientación profesional, pues también se llevaba gente de diferentes universidades a que contaran sus experiencias, ¿sí? O los profesionales del mismo municipio se prestaban para que contaran las experiencias y ellos fueran, digamos, eligiendo, ¿sí? Aunque ellos desde que escogían, digamos, la profundización dentro del colegio, sabían por qué área más o menos se iban a ubicar, ¿sí? En el Colegio Palmira, digamos, hasta que inició el proyecto,
prácticamente ningún estudiante pensaba que podía ir a la universidad, ¿sí? Hoy ya hay egresados universitarios brillantes que han salido pues del Colegio Palmira, ¿sí? Que fueron personeros o fueron representantes de grupo con ciertas habilidades, sociólogos, psicólogos, contadores, de educación física también, ¿sí? O sea, el impacto creo que ha sido muy, muy positivo en ambos colegios finalmente, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, José Iván. Gracias por esta experiencia tan agradable e importante de la cibernética social. Voy a devolverle el liderazgo a Pío para cerrar este encuentro. Muchas gracias, John Fernando. En primer término, un nuevo agradecimiento a José Iván por compartirnos esa experiencia tan tremenda, tan completa y que deja muchas lecciones. Segundo, agradecerles a ustedes la participación entusiasta el día de hoy. Asimismo, renovar el sentimiento de gratitud y de celebración a nuestro querido amigo Eduardo Lizarazo en su transformación. Y finalmente, reiterarles la invitación para vernos dentro de 8 días aquí en estos mismos términos para escuchar la presentación de nuestra apreciada amiga Alex desde Mérida, Venezuela. Entonces, por último, como José Iván nos abrió el apetito con esas arepas tan deliciosas, pues nos vamos a comer.